Me miró directamente a los ojos y dijo las palabras que ningún esposo debería oír jamás. Mi esposa dijo, o rechazas ese ascenso o hemos terminado. Así que acepté el trabajo, solicité el divorcio y la vi perder la cabeza. Necesito que agarren unas palomitas porque esto está a punto de ponerse interesante. Mi esposa pensó que podía controlar las decisiones de mi vida y amenazarme. Bueno, estaba completamente equivocada. Aquí estoy, hombre de 32 años, sentado en mi nuevo apartamento vacío. Hace 3 semanas, recibí la llamada con la que sueña todo trabajador ferroviario. Puesto de supervisor de patio con BNSF Ralwa en su centro principal de Denver. No cualquier trabajo de supervisor. Esta era la vía rápida para ser jefe de trenes y, finalmente, superintendente de división, si jugaba bien mis cartas. El dinero era ridículamente bueno. Salario base de $78.000, pero con horas extras garantizadas. Estamos hablando de más de $120.000, probablemente llegando a los $140.000 con el pago de festivos y bonificaciones por riesgo, beneficios completos, jubilación ferroviaria y una pensión que realmente significa algo. Esto era dinero generacional, del tipo que prepara a tus hijos para la universidad y te permite jubilarte de verdad. He estado casado con Andrea durante 6 años. Tiene 29 años, trabaja a tiempo parcial en una consulta dental, ganando $18 por hora cuando aparece. Siempre quejándose de querer una casa más grande, un coche más bonito, vacaciones que no impliquen acampar en la cabaña del lago de mi amigo. Este trabajo resolvería todos los problemas financieros que habíamos tenido. He estado trabajando como conductor durante 8 años, recorriendo líneas de mercancías a través de Iowa y Nebraska. Largas horas, un tiempo terrible, un trabajo peligroso que la mayoría de la gente no tiene agallas para hacer. Pero he estado construyendo mi camino hacia esto, para dejar los trenes, para ganar dinero de verdad detrás de un escritorio en lugar de congelarme el trasero. Cuando llegué a casa el martes por la noche, estaba eufórico. Todo por lo que había trabajado desde el instituto, cuando elegí ganar dinero en lugar de acumular deudas estudiando tonterías de artes liberales, años demostrando mi valía y construyendo una reputación como un tipo que hace las cosas. El supervisor regional me solicitó específicamente de entre cientos que lo querían. Andrea estaba viendo alguna basura de telerrealidad, con una copa en la mano. Me dirigió esa mirada aburrida que había perfeccionado, la misma que dedicaba a los teleoperadores o a los vendedores puerta a puerta. Me lancé a contarle todo, la llamada, el ascenso, la oportunidad. Probablemente sonaba como un niño que acaba de entrar en el equipo universitario, pero no me importaba. Esto era enorme. Su respuesta, qué bien, cariño. ¿Puedes traerme las patatas fritas y quizás abrir otra botella ya que estás de pie? No silenció la televisión. No dejó su bebida. No fingió que le importara el momento más importante de mi carrera. Me quedé allí, procesando si realmente me había oído. Lo intenté de nuevo, más despacio esta vez, como si le explicara la física cuántica a un Golden Retriever, lo que esto significaba financieramente, como esta era la oportunidad por la que había trabajado toda mi vida adulta. Como finalmente podríamos permitirnos todas las cosas de las que ella se quejaba constantemente de no tener. Fue entonces cuando finalmente me miró y me hizo la pregunta, ¿cuándo empiezas a buscar algo local? Me reí porque pensé que estaba confundida. Este era el trabajo, Andrea. Denver estaba a solo 6 horas de nuestro pueblo de Nebraska, pero ella hablaba muy en serio con esa expresión de suficiencia que ponía cuando la realidad no se ajustaba a sus expectativas. No estarás pensando en aceptar esto, ¿verdad? Así, sin más, la emoción se desvaneció de la habitación. Lo que sucedió después fue una discusión de 4 horas que no llevó a ninguna parte, excepto que me enseñó exactamente con quién me había casado. Andrea dejó clara su posición. Esto no iba a suceder. Ni el trabajo, ni la mudanza, ni siquiera discutirlo como adultos. Ella tenía su vida aquí y eso era aparentemente sagrado. Déjenme que les pinte un cuadro de su vida aquí. Vivíamos en Grand Island, Nebraska. Lo más emocionante que sucedió fue cuando Walmart instaló un McDonald's en su interior. La gente habló de ello durante meses como si hubiéramos aterrizado en Marte. Su carrera consistía en contestar teléfonos en una consulta dental y ocasionalmente limpiar instrumentos.
Su círculo social eran 3 mujeres cuyas aficiones eran hablar mal de sus maridos y planear noches de chicas en Applebys, donde se quejaban durante horas sin hacer nada para mejorar sus situaciones. Pero esta era la vida. No podía abandonar su Shangri-La. No me mudo a una ciudad cara donde no conozco a nadie, dijo como si Denver fuera Marte. Todo mi sistema de apoyo está aquí. ¿Sistema de apoyo? Su madre, que vivía 20 minutos y llamaba cuando necesitaba dinero o alguien de quien quejarse. Su hermana María, que había conseguido 2 matrimonios y divorcios a los 26 años. Sus amigas del trabajo que pasaban el tiempo planeando elaborados esquemas para llamar diciendo que estaban enfermas sin que las despidieran. Intenté todos los compromisos razonables que se me ocurrieron. ¿Qué tal si aceptaba el trabajo y visitábamos Denver los fines de semana? Demasiado viaje en coche. ¿Y si ella se quedaba aquí mientras yo me instalaba y luego se unía a mí? La larga distancia nunca funciona. ¿Y si íbamos en coche un fin de semana para que viera la ciudad? Puso los ojos en blanco y me dijo que dejara de ser ridículo. Cada sugerencia era rechazada antes de que pudiera terminar de explicarla. Así me explicaba ella lo que yo iba a hacer, como si fuera un niño lento. Y lo que iba a hacer era volver a llamarles y rechazar el trabajo para que pudiéramos seguir viviendo en Villa Ninguna Parte, Nebraska. Esto es lo que había ignorado durante 6 años, probablemente porque estaba pensando con la cabeza equivocada cuando le propuse matrimonio. Cada decisión importante había sido a la manera de Andrea. Donde vivíamos, su elección, cerca de la familia, porque Dios no quisiera que condujera más de 20 minutos para ver a su madre. Las vacaciones, siempre en algún lugar que ella elegía, normalmente con su hermana de acompañante, el coche que conducía. Yo estaba pagando un Jeep Cherokee porque ella dijo que mi fiable camioneta era vergonzosa. Los fines de semana, lo que ella quisiera, comprar cosas que no podíamos permitirnos o visitar a su familia mientras yo me sentaba ignorado y tratado como un cajero automático con piernas. Me había convencido a mí mismo de que esto era el matrimonio. Esposa feliz, vida feliz, ¿verdad? Excepto que yo era el único que hacía sacrificios. Y ella nunca era feliz de todos modos. Nada era nunca suficiente. Este trabajo era mi límite. No porque quisiera ser difícil, sino porque se trataba de si iba a pasar el resto de mi vida dejando que otra persona decidiera lo que yo podía lograr. Cuando se dio cuenta de que no cedía inmediatamente como siempre, sacó la artillería pesada. Estás siendo egoísta, dijo, con las manos en las caderas como si se dirigiera a un niño decepcionante. Andrea, sabes muy bien que quiero aceptar el ascenso para darte la vida que siempre has querido. ¿Qué demonios te pasa? Sí, claro. Los maridos de verdad no abandonan a sus esposas por dinero. Si realmente me quisieras, ni siquiera considerarías dejarme atrás. Y las esposas de verdad apoyan a sus maridos, le respondí. No le gustó. Mi hermano Alan llamó esa noche mientras Andrea estaba arriba tomando uno de sus baños de 1 hora. Es mecánico y está casado con su novia del instituto desde hace 10 años. Tío, estarías loco si no aceptaras ese trabajo. Los supervisores de ferrocarril ganan un dineral y Denver es una gran ciudad. ¿Cuál es el problema de Andrea? Cuando le expliqué su postura, hubo silencio. Podía oírle intentando procesar la lógica. Tío, Chloe tendría mis maletas hechas antes de que colgara el teléfono. Probablemente me llevaría ella misma y me ayudaría a encontrar un apartamento. Eso me golpeó fuerte porque tenía razón. Una pareja que realmente se preocupara por mi éxito se habría emocionado. Investigando barrios y oportunidades. Orgullosa de que su marido hubiera sido ascendido en lugar de tratarlo como si hubiera anunciado que me unía a una secta. Miré a esta mujer a la que había prometido amar y honrar cuando era joven y estúpido y le dije lo único que podía: Andrea, nunca te obligaría a mudarte conmigo. Ella sonrió, me besó en la mejilla como si yo fuera un buen chico que había aprendido la lección y no volvería a desafiar su autoridad. Elección inteligente. Llámalos mañana y diles gracias, pero no gracias. Habrá otras oportunidades. ¿Otras oportunidades? Sin embargo, si les llamé al día siguiente para aceptar el puesto y preguntar cuándo necesitaban que empezara. Sé cómo suena esto, como si fuera un mentiroso que engañó a su esposa y se largó sin avisar.
Pero 6 años de matrimonio con Andrea me habían enseñado exactamente cómo manejaba ella los conflictos. Piensen menos en una discusión madura de adultos y más en un colapso total con drama extra. Si ella hubiera sabido que planeaba aceptar el trabajo, habría hecho de esas 2 semanas un infierno en la tierra. Peleas a gritos que se oirían desde el espacio involucrando a toda su familia. Probablemente apareciendo en mi trabajo llorando por haber sido abandonada. Había visto su libro de jugadas cuando María se divorció. Se convirtió en una unidad de guerra psicológica de una sola persona especializada en hacer miserable a todo el mundo en un radio de 50 millas. Así que me mantuve callado y empecé a planear mi salida en silencio. Lo primero que hice fue hablar con mi amigo Mike del trabajo. Mike se ha divorciado 2 veces, así que conoce el procedimiento para protegerse financieramente. Tomamos unas copas después del turno y le expuse la situación. Tío, necesitas documentar todo antes de hacer un movimiento, dijo. Extractos bancarios, listas de activos, fotos de lo que es tuyo y lo que es suyo. Los abogados de divorcios son caros, pero que te jodan en el tribunal es más caro. Confía en mí, tengo las cicatrices. Mike tenía razón. Había estado manteniendo el estilo de vida de Andrea durante años mientras ella gastaba dinero como si tuviera una imprenta en el sótano. Si esto salía mal, y con Andrea todo acababa saliendo mal, necesitaba pruebas. Abrí silenciosamente mi propia cuenta corriente en otro banco y empecé a transferir mis nóminas allí. Pero no solo moví dinero. Pasé 2 semanas fotografiando cada factura, recibo y extracto bancario de los últimos 3 años. Todo con mi nombre, mostrando exactamente quién había estado financiando nuestro estilo de vida. Siempre habíamos mantenido cuentas separadas de todos modos porque Andrea no quería que yo controlara sus gastos, lo cual estaba bien considerando que su idea de gestión del dinero era comprar lo que quisiera. La empresa fue increíblemente generosa con la reubicación, gastos de mudanza completos, alojamiento temporal durante 1 mes, ayuda para encontrar un lugar permanente. Todo lo que tenía que hacer era darles una fecha de inicio. Elegí un lunes en que Andrea estaría en casa de su hermana para su día de chica semanal. Revisar 6 años de matrimonio fue extraño. Hice listas detalladas de lo mío, lo suyo y lo nuestro. Fui más que justo, probablemente demasiado justo. Pero quería dormir por la noche sabiendo que no la había jodido, aunque ella se había pasado 6 años jodiéndome financiera y emocionalmente. Los muebles del salón que habíamos comprado juntos, los dejé. El juego de dormitorio que yo había pagado, pero que ambos habíamos usado, lo dejé. La televisión de 60 pulgadas que había comprado para la temporada de fútbol, también la dejé. Me llevé mi ropa, herramientas, equipo de pesca, cosas personales y la camioneta pagada a mi nombre. Todo lo demás podía quedarse con ella. La parte más difícil fue escribir la carta. ¿Cómo le explicas a alguien con quien has estado casado durante 6 años que vas a desaparecer? 15 borradores después, le expliqué que había aceptado el puesto, que mantenía lo que había dicho sobre no obligarla a mudarse, que el alquiler estaba pagado hasta fin de mes y que había solicitado la separación legal para protegernos a ambos financieramente. La dejé en la encimera de la cocina con la llave de mi casa, un cheque de caja de $3.000 para sus gastos y la tarjeta de visita de un abogado de divorcios de buena reputación, no el mío, pero alguien que pudiera representarla de manera justa. Incluso enfadado, no la dejaba completamente colgada. Los de la mudanza eran profesionales. Se presentaron a las 8 de la mañana en punto. Empaquetaron y cargaron mis cosas en 4 horas. Lo había marcado todo con cinta azul para que supieran qué coger. De pie en esa casa por última vez, mirando los espacios vacíos donde solían estar mis cosas. Sentí algo que no esperaba. Alivio. Por primera vez en años, y se sintió increíble. Mi teléfono empezó a sonar como loco sobre las 3 de la tarde de ese lunes, justo cuando Andrea habría vuelto de casa de su hermana y habría descubierto que la mitad de los muebles habían desaparecido y que había un aviso de separación legal en la encimera de la cocina. Yo estaba en una parada de camiones a las afueras de Denver viendo cómo se acumulaban las notificaciones. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde estás? Llámame ahora mismo, cobarde de mierda. Contesta al teléfono. Esto no es legal. No puedes llevarte mis cosas. ¿Mis cosas? Todo era suyo cuando le convenía,
pero las facturas nunca fueron su responsabilidad. Las llamadas llegaban en oleadas, cada una probablemente más desquiciada que la anterior. Con cada timbre, podía imaginarla paseándose como un animal enjaulado, buscando algo más de lo que culparme. Las dejé todas ir al buzón de voz. Después de unas 30 llamadas perdidas en 2 horas, le envié un solo mensaje de texto. Te dije que no te obligaría a mudarte. El abogado se pondrá en contacto contigo sobre los papeles de la separación. El alquiler está pagado hasta fin de mes. Buena suerte. Luego bloqueé su número, lo que debería haber sido el final, pero no lo fue. Mi primer día en el nuevo trabajo fue todo lo que había esperado. El patio de maniobras era enorme, organizado y dirigido por gente que realmente sabía lo que hacía. Mi nuevo jefe, Tom, era un veterano del ferrocarril con 25 años de experiencia que había ascendido desde conductor como yo, así que entendía el trabajo. Durante el almuerzo, me trazó una trayectoria profesional que podría hacerme ganar 6 cifras en 2 años si me mantenía limpio y con una fuerte ética de trabajo. Los buenos supervisores son difíciles de encontrar, dijo Tom. Vienes recomendado por gente en la que confío, así que no me hagas quedar como un estúpido. No lo haré, señor. Agradezco la oportunidad. Guárdate las tonterías de, señor, para los ejecutivos. Soy Tom. Ahora vete a casa y descansa un poco. Mañana empezamos. El alojamiento temporal era básico pero limpio. Y por primera vez en años, podía ver lo que quisiera sin que alguien se quejara de que los deportes eran aburridos. Sin embargo, el espectáculo me estaba esperando esa noche, porque Andrea había encontrado formas de evitar el número bloqueado. Mi madre llamó primero, y por su voz supe que había sido reclutada para el programa de Andrea. Dennis, Andrea está histérica. María me llamó llorando, diciendo que las abandonaste a las 2. ¿Qué está pasando? ¿A las 2? Como si hubiera estado casado con María también. Mamá, me ascendieron a supervisor de ferrocarril en Denver. Andrea se negó siquiera a considerar mudarse conmigo, así que acepté el trabajo de todos modos. Bueno, no puedes simplemente dejar a tu esposa atrás, Dennis. El matrimonio no funciona así. Sí, pero aparentemente se esperaba que rechazara oportunidades profesionales para mantener a mi esposa cómoda en un pueblo sin futuro. Eso era exactamente cómo funcionaba el matrimonio. María llamó a continuación, y esta conversación fue un verdadero placer. Dennis, estás siendo un completo imbécil. Andrea está destrozada. Lleva llorando 6 horas seguidas. María, ofrecí todos los compromisos que se me ocurrieron. Ella rechazó cada una de las sugerencias. Porque estabas siendo irrazonable. No puedes esperar que ella desarraigue toda su vida por tu trabajo, ¿verdad? Su trabajo a tiempo parcial y sus viajes semanales a plebes con mujeres que no tenían nada mejor que hacer que quejarse de sus matrimonios. Esa vida era aparentemente más valiosa que una carrera ferroviaria de $120,000. Tú eres el marido, Dennis. Se supone que debes cuidar de ella. Colgué. Mike llamó sobre las 9 de la noche con un aviso que hizo mi día mejor y peor a la vez. Tío, Andrea ha estado llamando a todo el mundo en el patio intentando que te convenzan de que vuelvas. Le dijo a Joe que tuviste una especie de crisis nerviosa y tomaste una decisión irracional. También le está diciendo a la gente que vaciaste vuestra cuenta de ahorros conjunta y la dejaste sin nada. No teníamos una cuenta de ahorros conjunta. Yo tenía una cuenta de ahorros en la que había estado metiendo dinero durante 3 años mientras ella se gastaba cada céntimo en ropa, restaurantes y bebidas. Pero Andrea nunca había sido de las que dejan que los hechos se interpongan en una buena historia de víctima. Ah, y me pidió tu nueva dirección. Dijo que necesitaba enviarte unos papeles importantes. No se la des. Tranquilo, hermano. No pensaba hacerlo, pero ten cuidado, no se está tomando esto bien. No me digas, Mike. Gracias por la información. El tercer día trajo una llamada de mi suegro, Bob. Un hombre que se había pasado 6 años tratándome como una especie de inconveniente que su hija tenía que soportar. Dennis, lo que has hecho es imperdonable. Has destruido a mi hija. La mujer tenía 29 años, un trabajo y una casa pagada.
Bob, acepté un ascenso. Andrea eligió no apoyar esa decisión. ¿Apoyarla? Esperabas que abandonara todo por tu egoísmo. Este trabajo en el ferrocarril ni siquiera es un verdadero avance profesional, Dennis. Es solo más trabajo de cuello azul con títulos más elegantes. Eso me sentó mal, y sentí que mi temperamento aumentaba. Bob se había pasado toda su carrera como vendedor de seguros. Nunca ganó más de $40.000 en su mejor año. Pero de alguna manera estaba cualificado para juzgar mis decisiones profesionales. Bob, ganaré más dinero en mi primer año de lo que tú has ganado en cualquier año de toda tu carrera. Hubo una pausa y casi pude oír su cerebro intentando procesar esa información. Bueno, el dinero no lo es todo, Dennis. La familia es lo que importa. Tienes toda la razón. Por eso es tan decepcionante que tu hija no me considere lo suficientemente familia como para apoyar mi carrera. Me colgó. Al final de mi primera semana, Andrea había decidido llevar su espectáculo de víctima de una sola mujer a las redes sociales. María le había estado enviando a Mike capturas de pantalla de las publicaciones de Andrea en Facebook. Y, madre mía, iba a por el oro en las Olimpiadas de las Víctimas mientras competía por ser la humana más delirante de Internet. Cuando apoyas a un hombre durante sus años difíciles solo para ser abandonada en el momento en que consigue un ascenso. Chicas, recordad, si os deja por un trabajo, nunca estuvo comprometido con el matrimonio. Esposa abandonada. La publicación tenía 50 comentarios, la mayoría de sus amigos y familiares, llamándome de todo, desde narcisista hasta sociópata que había usado a Andrea para obtener apoyo emocional y la había dejado cuando ya no la necesitaba. Eran personas que me conocían desde hacía años, que habían estado en nuestra casa. Pero la historia de víctima de Andrea era aparentemente más convincente que sus propias experiencias conmigo porque a la gente le gusta más el drama que la verdad. Luego vinieron publicaciones con fotos, imágenes de nuestro dormitorio vacío con la leyenda, así es como se ve, hasta que la muerte nos separe, para algunas personas. 6 años por el desagüe porque el dinero importa más que el amor. Una foto de ella llorando con la leyenda, cuando te das cuenta de que 6 años no significaron nada para la persona con la que pensabas envejecer. Y mi favorita personal, si alguien conoce a buenos abogados de divorcio que trabajen a comisión, por favor, que me envíe un mensaje. También busco recomendaciones de investigadores privados porque algo no cuadra en esta oferta de trabajo. El delirio estaba alcanzando niveles que probablemente deberían ser estudiados por psicólogos. Mike me reenvió una captura de pantalla del grupo de Facebook de los trabajadores ferroviarios locales donde María había publicado en nombre de Andrea. El marido de mi hermana la acaba de abandonar por un falso trabajo de supervisor en Denver. ¿Puede alguien confirmar si BNSF realmente contrata a gente de esta manera o si esto es algún tipo de estafa? Estamos empezando a pensar que tiene una aventura y se ha inventado toda esta historia para encubrirla. ¿Un trabajo falso? ¿Una aventura? Interesante. Estaban tan comprometidos con la narrativa del villano en lugar de admitir que Andrea había manejado esto como una niña mimada. 3 personas del grupo del ferrocarril contactaron a Mike para confirmar que sí, BNSF contrata supervisores y no es una estafa. Pero los hechos ya no importaban. El desarrollo más ridículo llegó cuando recibí un mensaje de Facebook de la prima de Andrea, Amy, a quien había visto quizás 2 veces en 6 años, lo que la convertía en una experta en absolutamente nada relacionado con esta situación. Dennis, creo que deberías saber que Andrea está planeando ir a Denver para arreglar las cosas contigo. Ha estado hablando de coger una habitación de hotel y quedarse hasta que entres en razón. Pensé que merecías un aviso porque, sinceramente, no está actuando de forma racional sobre esto. Y genial. Así que ahora tenía que preocuparme de que apareciera en mi trabajo o en mi casa para montar una escena que probablemente terminaría en YouTube bajo el título Esposa loca se enfrenta a marido en el patio del ferrocarril, sale mal. Le reenvié el mensaje a Tom y le expliqué la situación, esperando que se preocupara por el drama en el lugar de trabajo. Aquí está la cosa, Dennis, dijo cuando llamé a la puerta de su oficina. Podría decirte que no te preocupes, pero pareces un tipo que piensa con antelación. Así que pensemos con antelación juntos. Sacó un bloc de notas y empezó a escribir. La seguridad ya conoce tu situación. Si aparece, lo manejarán de forma profesional, pero firme.
Estoy documentando esta conversación, para que haya un rastro de papel si lo necesitamos más tarde. Y aquí está el número de nuestro programa de asistencia al empleado. Se ocupan de esto más de lo que crees. Levantó la vista de sus notas. Viniste aquí para hacer un trabajo, y lo estás haciendo bien. No dejes que el drama personal te descarrile. Los hombres inteligentes se preparan para los problemas antes de que ocurran. Esa noche, recibí una llamada de Alan con una actualización. Fue a la vez hilarante e inquietante. Tío, Andrea apareció en casa de mamá hoy con toda una presentación sobre por qué estás cometiendo un error. Tenía malditos gráficos de tarta y todo, mostrando cuánto más caro es vivir en Denver que en Nebraska. ¿Gráficos de tarta? Había hecho gráficos de tarta de verdad. Mamá fue educada, pero me dijo después que Andrea parecía genuinamente desquiciada. No paraba de decir que habías tenido algún tipo de cambio de personalidad y que el verdadero Dennis nunca abandonaría a su familia. También le preguntó a mamá si creía que podrías estar consumiendo drogas. El tipo que se había pasado 6 años anteponiendo la comodidad de Andrea a sus propias ambiciones, trabajando horas extras para pagar sus juergas de compras y sus hábitos de bebida, sin pedirle nunca que sacrificara nada por su beneficio o su futuro juntos. Sí, ese Dennis se había ido y buen viaje. Y dejó una carpeta con correos electrónicos impresos en casa de mamá. Algo sobre pruebas de que llevabas meses planeando esto. Mamá lo tiró, pero dijo que solo eran capturas de pantalla de ti investigando apartamentos y ofertas de trabajo en Denver. La mujer había perdido completamente la cabeza y aparentemente estaba tomando una ruta panorámica por la ciudad de la locura. 3 semanas después de empezar mi nuevo trabajo, salía del patio de maniobras sobre las 6 de la tarde cuando la vi. Andrea estaba de pie junto a mi camioneta en el aparcamiento de empleados. El pelo arreglado como si fuera al baile de graduación, un maquillaje que probablemente se podía ver desde el espacio, llevando un vestido demasiado elegante y demasiado ajustado. Este era el look de reconquista de Andrea y era a la vez patético y aterrador. Tenemos que hablar, dijo, como si tuviera algún derecho a exigir mi tiempo. No, no tenemos que hablar. ¿Cómo demonios has entrado aquí? Le dije a seguridad que era tu esposa y que era una emergencia familiar. Fueron muy serviciales cuando empecé a llorar. Por supuesto que lo hizo. Andrea, este es mi lugar de trabajo. No puedes simplemente aparecer aquí sin ser invitada. Sigo siendo tu esposa, Dennis. Tengo derechos. ¿Derechos a acosarme en el trabajo y montar escenas delante de mis nuevos compañeros? En contra de mi buen juicio, y quiero decir muy en contra, acepté tomar un café en una parada de camiones cercana. Pero antes de irnos, le envié un mensaje a Mike. Andrea apareció en el trabajo. Tomando un café en el Shell de la Quinta. Si no tienes noticias mías en 2 horas, llama a la policía. En parte porque no quería montar una escena en mi nuevo trabajo, pero sobre todo porque había aprendido la mejor manera de manejar el drama de Andrea. La conversación fue fascinante por su completa desconexión de la realidad. Como ver a alguien intentar convencerte de que arriba es abajo. Claramente había ensayado toda esta actuación. Probablemente la practicó en el espejo mientras escuchaba algún podcast de empoderamiento. He estado pensando, dijo, removiendo su café. Quizás fui demasiado rápida en descartar la idea de Denver. Podría ser una aventura, ya sabes, como cuando éramos novios y todo era emocionante. Andrea, dejaste tu posición muy clara. No te ibas a mudar por mi carrera. Dijiste que era egoísta por siquiera considerarlo. Tenía miedo, Dennis. Me lo soltaste de la nada y reaccioné mal. Pero he estado investigando y en realidad hay algunas buenas oportunidades aquí. Podría trabajar en una consulta dental más grande, quizás incluso volver a estudiar para higienista dental como siempre había dicho. Y ahí estaba. Había hecho los cálculos con mi nuevo salario y se había dado cuenta del tipo de estilo de vida que podría financiar. Las mayores oportunidades, que de repente eran atractivas ahora que sabía que ganaría 6 cifras en lugar de solo hablar de ello. Eso es genial, Andrea, pero estamos separados. Presenté los papeles. Su cara pasó por unas 6 emociones diferentes en 2 segundos antes de adoptar esa mirada herida que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Separados?
Denis, la gente no se separa por desacuerdos laborales. El matrimonio significa superar los problemas juntos. Tú no querías superar nada. Querías que rechazara el ascenso y me quedara en Nebraska para no tener que salir de tu zona de confort. Fue entonces cuando soltó la bomba que lo explicó todo sobre los últimos 6 años y probablemente me salvó de desperdiciar los siguientes 60. Te estaba poniendo a prueba, Denis. Quería ver si me elegirías a mí por encima del dinero, si realmente me amabas lo suficiente como para sacrificarte por nuestro matrimonio. 6 años de matrimonio y todavía estaba jugando a juegos de relaciones de instituto como si fuéramos adolescentes. Cuando no cedí a su ultimátum como siempre había hecho antes, todo su mundo se vino abajo. Andrea, los adultos no se ponen a prueba. Se apoyan. ¿Se comunican? Lo que siguió fueron 20 minutos de ella recorriendo todas las técnicas de manipulación. Ya había visto esto antes, así que me senté y la dejé seguir mientras me tomaba mi café. Primero vino la culpa. Te he apoyado en todo, Denis. Estuve allí cuando solo eras un conductor que ganaba $45,000, cuando trabajabas horas terribles y llegabas a casa agotado. Podría haberte dejado entonces, pero no lo hice. Solo asentí y dije, tienes razón. Fueron años difíciles. Luego vino la ira. Eres como todos los demás hombres. En el momento en que ganas un dinero decente, te olvidas de la mujer que estuvo a tu lado. Probablemente ya tienes alguna mujer de Denver elegida para reemplazarme. De nuevo, mantuve la calma. Entiendo que estés molesta, pero los ataques personales no nos van a ayudar a ninguno de los dos a resolver esto. La negociación vino después. Podríamos intentarlo de la larga distancia por un tiempo, a ver cómo funciona. Es una idea, dije. ¿Espacio? Ahora quería espacio después de pasar 6 años asegurándose de que nunca tomara ninguna decisión sin su aprobación. Cuando nada de eso funcionó, intentó hacerse la víctima. ¿Sabes lo que esto le ha hecho a mi reputación? Todo el mundo en el pueblo sabe que me dejaste. Ni siquiera puedo ir al supermercado sin que la gente me mire y murmure. Mi propia madre me preguntó qué hice para alejarte. Como si fuera un misterio en lugar del resultado obvio de años de comportamiento poco solidario y manipulación. Finalmente, cuando todo lo demás falló, jugó su opción nuclear. La que había estado esperando desde el momento en que apareció. Bien. Si quieres tirar nuestro matrimonio por este trabajo, entonces me debes una compensación por los años que invertí en nosotros. ¿Te debo qué? Pensión alimenticia, manutención conyugal, como quieras llamarlo. Renuncié a 6 años de mi vida por este matrimonio. Podría haber estado construyendo mi propia carrera, saliendo con otras personas, viajando, viviendo mi vida. ¿Apoyó mi carrera trabajando a tiempo parcial y gastando cada céntimo que ganaba? Quiero la mitad de tu pensión, la mitad de tus beneficios de jubilación del ferrocarril y $2,000 al mes de manutención conyugal hasta que pueda recuperarme. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta llamada Registros Financieros. Repasé extractos bancarios, historiales de pagos, documentos fiscales, todo organizado y con fecha. Andrea, he estado documentando nuestras finanzas durante 3 años. ¿Te gustaría ver qué porcentaje de nuestros gastos domésticos has cubierto tú en comparación con lo que he cubierto yo? Parecía confundida, como si esto no fuera según su guión. Porque puedo mostrarte exactamente cuánto has contribuido a nuestros objetivos financieros conjuntos, como es tu historial de empleo y lo que el Tribunal de Familia de Nebraska suele conceder en situaciones como la nuestra. Y no es lo que estás pidiendo. Mantuve la voz tranquila, como si estuviera hablando del tiempo. Y si no estás de acuerdo con eso voluntariamente, te llevaré a los tribunales y me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hombre eres en realidad. Andrea, no vas a obtener la mitad de mi pensión ni manutención conyugal. Entonces te demandaré por todo lo que vales. Mi abogado dice que tengo un buen caso por abandono y angustia emocional. Metí la mano en la cartera y saqué una tarjeta de visita, la deslicé sobre la mesa hacia ella. Ese es el abogado que investigué para ti. Es buena, es justa y te dará expectativas realistas sobre lo que realmente puedes conseguir. Me levanté y puse un billete de 20 en la mesa para nuestros 2 cafés. Y Andrea, he estado documentando todo desde el día que recibí la oferta de trabajo.
si quieres hacer esto feo, es tu elección. Pero también vine preparado para esa posibilidad. Entonces se levantó, tirando su silla hacia atrás con tanto ruido que la mitad de la parada de camiones se volvió a mirarnos. Te arrepentirás de esto, Dennis. Cuando estés sentado solo en tu apartamento comiendo cenas congeladas y trabajando horas ridículas para gente a la que no le importas un bledo, te darás cuenta de lo que perdiste. Ya sé lo que perdí. Alguien que pensaba que el matrimonio significaba que yo existía para financiar su estilo de vida mientras ella no contribuía en nada. En realidad, estoy bastante contento con ese cambio. Salió furiosa, pero no sin antes intentar una última manipulación. Tu madre tenía razón sobre ti. Dijo que siempre habías sido egoísta y que yo era demasiado buena para ti. ¿Mi madre, la mujer que me enseñó el valor del trabajo duro y la autosuficiencia? Sí, definitivamente pensó que era egoísta por aceptar un ascenso. Cariño, mi madre tiró tus pruebas y te dijo que dejaras de ir a su casa, pero claro, finjamos que está de tu lado. La expresión de su cara valió las 8 horas de coche que había malgastado para venir aquí. Esa confrontación en la parada de camiones fue hace 6 semanas y, sinceramente, fue el cierre que no sabía que necesitaba. Ver a Andrea en pleno modo de manipulación, recurriendo a todos los chantajes emocionales y juegos de poder de su arsenal como si estuviera siguiendo un manual, solo confirmó que había tomado la decisión correcta y probablemente me había ahorrado décadas de miseria. Pero la historia no termina ahí porque la capacidad de autodestrucción de Andrea aparentemente no conoce límites y solo estaba calentando para lo bueno. Primero, volvió a Nebraska e intentó convertir nuestra separación en una especie de causa comunitaria. Publicó en todos los grupos locales de Facebook sobre cómo las compañías ferroviarias estaban destruyendo familias al exigir a los trabajadores que se mudaran por ascensos. Inició una petición para mantener unidas a las familias de Nebraska que obtuvo exactamente 12 firmas antes de que la gente se diera cuenta de que era una completa tontería. La petición era realmente hilarante. Hice que Mike le hiciera una captura de pantalla antes de que la quitaran. Todo el texto parecía escrito por alguien que nunca había tenido un trabajo de verdad y no entendía cómo funcionaban las carreras en el mundo adulto. Luego decidió llevar su gira de víctima al Departamento de Trabajo de Nebraska, presentando una queja formal de que BNSF estaba incurriendo en prácticas de contratación discriminatorias al exigir a los supervisores que trabajaran en sus instalaciones principales en lugar de permitirles trabajar de forma remota desde el pequeño pueblo que sus esposas prefirieran. La queja fue desestimada en una semana, pero no sin antes haber hecho perder el tiempo a los empleados del Estado con sus delirios sobre cómo funcionaba la ley laboral. Según Mike, Andrea también intentó conseguir un trabajo en el banco donde mi madre trabaja a tiempo parcial. Aparentemente, pensó que tener una conexión familiar ayudaría a su caso cuando comenzaran los procedimientos de divorcio. El gerente del banco echó un vistazo a su historial de empleo, 6 trabajos diferentes en 4 años, múltiples ausencias inexplicables y el hábito de llamar diciendo que estaba enferma los lunes que era tan consistente que podías ajustar tu calendario con él, y le sugirió cortésmente que buscara en otro lugar. Ahora trabaja en un centro de llamadas por $12 la hora. El trabajo consiste en que clientes enfadados le griten todo el día, lo que probablemente sea una buena práctica para su próximo matrimonio. También está viviendo con su hermana María, quien aparentemente se está cansando de financiar sus fantasías legales y sus crisis emocionales. María llamó a Alan la semana pasada para ver cómo estaba Dennis, lo que en realidad era un código para averiguar si está dispuesto a volver para que Andrea deje de ser su carga. La respuesta de Alan fue hermosa. Dennis está genial, ganando más dinero que nunca, viviendo en una ciudad que tiene restaurantes y cultura. Básicamente está viviendo su mejor vida mientras Andrea trabaja en un centro de llamadas y duerme en el sofá de su hermana. ¿Cómo crees que va a funcionar eso? Los papeles del divorcio fueron entregados hace 3 semanas, y el abogado de Andrea me envió una demanda de acuerdo tan ridícula que tuve que enmarcarla y colgarla en mi cocina como tema de conversación. Quería la mitad de mi pensión, la mitad de mis beneficios del ferrocarril, la camioneta, una manutención conyugal de $3.500 al mes durante al menos 5 años mientras reconstruye su carrera, y atención a esto. Daños y perjuicios por angustia emocional y pérdida de potencial de ingresos futuros. Su carrera en el centro de llamadas ganando $12 la hora, la carrera que aparentemente iba a reconstruir en algo que valiera $3.500 al mes en pagos de manutención.
La pérdida de potencial de ingresos futuros fue mi parte favorita. Según la lógica de su abogado, estar casado conmigo le había impedido de alguna manera alcanzar su pleno potencial profesional, que aparentemente era mucho más alto que trabajar a tiempo parcial en una consulta dental durante 6 años. La respuesta de mi abogado fue una forma profesional de decir, vete a freír espárragos. Las leyes de pensión alimenticia de Nebraska no favorecen a las amas de casa que trabajaron a tiempo parcial por elección mientras sus maridos pagaban todas las facturas. Enviamos al equipo legal de Andrea extractos bancarios que mostraban que yo había pagado el 90% de nuestros gastos de vida durante 6 años, mientras ella gastaba sus nóminas en lo que le llamara la atención en un día cualquiera. La parte realmente divertida fue cuando su abogado intentó argumentar que Andrea merecía crédito por el apoyo emocional y la gestión del hogar. La respuesta de mi abogado incluyó fotografías de nuestra casa durante la separación que mostraban platos apilados en el fregadero, ropa sucia esparcida por todas partes y botellas vacías alineadas en la encimera como trofeos. Apoyo emocional y gestión del hogar. Claro. Mientras tanto, mi vida real ha mejorado mucho, hasta el punto de que a veces me siento culpable de lo bien que van las cosas. Encontré un apartamento genial cerca del centro de Denver con vistas a las montañas que cuesta menos de lo que pagaba por esa casa de alquiler en Nebraska. El apartamento tiene comodidades que ni siquiera sabía que existían, un gimnasio, una piscina, un centro de negocios y vecinos decentes. Recibí mi primera evaluación de desempeño en el trabajo, y Tom me llamó a su oficina con una carpeta llena de notas. Dennis, voy a ser directo contigo. Cuando te contratamos, esperábamos cosas buenas, pero has superado todas las expectativas que teníamos. Abrió la carpeta y me mostró informes de eficiencia, métricas de seguridad, formularios de comentarios de la tripulación. Tus equipos están alcanzando los objetivos de producción antes de lo previsto. Tu historial de seguridad está impecable, y los chicos realmente quieren trabajar en los turnos en los que tú supervisas. Eso es raro. Se reclinó en su silla. Ya he hablado con el gerente regional sobre acelerar tu formación para jefe de tren. Si sigues así, ganarás 6 cifras antes de tu segundo aniversario aquí. Las horas extras eran reales y sustanciales, y mi primer sueldo mensual fue más de lo que solía ganar en 6 semanas en Nebraska. Pero más que el dinero, por fin trabajaba en un lugar que reconocía la competencia y recompensaba el rendimiento en lugar de esperar que estuvieras agradecido por tener un trabajo. Empecé a salir también. Se llama Sara. Es despachadora para el ferrocarril. Y cuando le conté lo del ascenso, su respuesta fue, eso es increíble. Denver es una ciudad genial. Seguro que estás emocionado por las oportunidades aquí. Ella tiene sus propias metas profesionales y su propia vida, lo que significa que no necesita que yo sea todo su sistema de entretenimiento y apoyo financiero. La parte más divertida de todo esto ocurrió la semana pasada cuando mi madre llamó con noticias del antiguo barrio. Dennis. Me encontré con Andrea en el supermercado ayer. Tenía un aspecto terrible. Intentó acorralarme junto a la sección de frutas y verduras para hablar de cómo habías abandonado tus responsabilidades como marido. ¿Qué le dijiste? Le dije que si alguna vez volvía a aparecer por mi casa, llamaría a la policía y haría que la arrestaran. Amo a mi madre. Y me preguntó si creía que estarías dispuesto a arreglar las cosas si se disculpaba y prometía mudarse a Denver. Le dije que ese barco ya había zarpado, se había estrellado contra un iceberg y se había hundido en el fondo del océano, donde pertenecía. Así que, esa es la historia, de Edith, y esto es lo que 6 años de matrimonio con Andrea me enseñaron. Cuando alguien te muestra quién es, créelo a la primera. Cuando piensan que el amor significa control y manipulación, elige tu libertad. No pierdan el tiempo, amigos.